Hola a todos, ¿cómo andan? Hoy les quiero compartir una idea con un material que yo no había utilizado hasta el momento, que son restos de cerámica de piso. En su momento yo venía juntando este material y cuando lo quise cortar se me complicó, así que me frustré un poco, lo guardé y ahora me surgió la excusa para utilizarlo para renovar un poco el patio y voy a hacer el zócalo de una de las paredes, la parte inferior, con este material y un diseño tipo trencadís. La idea es hacerlo lo más simple posible. Así que a continuación les voy a compartir mis experiencias cortando este material. Ojalá que les sirva. Antes de empezar, quiero agradecerles un montonazo a todos los que se están sumando al canal. Gracias por comentar, por compartir, porque me incentiva un montonazo a seguir haciendo estos videos que obviamente llevan su tiempo hacerlos. Esto es todo súper caserito. Así que bueno, sigan suscribiéndose, dando me gusta, comentando. Así podemos seguir compartiendo mucho más. Ahora sí, continuemos con esta idea que quiero compartirles. En videos anteriores habíamos visto cortes básicos de azulejos, que los azulejos son de 3-4 milímetros, en cambio la cerámica de piso son de 6-7 milímetros y es bastante más resistente. También encontré otro tipo de material que, si no me equivoco, es porcelanato y es bastante más duro. Estos restos, sinceramente, yo los he ido encontrando y juntando con el tiempo de la calle, pero pueden consultar en casas de venta de materiales y revestimientos, que generalmente hay descarte de material por roturas, o afuera de las construcciones también hay descartes de este material. Mayormente la base es color ladrillo, terracota, ¿sí? Pero encontré algunos que pude cortar, romper sin problema, que eran color clarito. Sin embargo, como les comenté, hay otros que van a ver que la pasta es mucho más cerrada, más compacta, y estos casi que ni con martillo los pude romper, sinceramente. Inclusive hay de otros colores y más gruesas, así que estos por ahí no los recomiendo, pero vayan probando y saquen sus propias conclusiones. A continuación les muestro las experiencias de diferentes cortes. La opción que me resultó más fácil y que mayormente utilicé para este proyecto fue romper los trozos que yo consideraba muy grandes para mi diseño con martillo. Entonces los coloqué dentro de un trapo grueso, en este caso es un trapo de piso, con la cara de esmalte hacia abajo y con golpe seco los fui rompiendo hasta el tamaño que yo consideraba. Coloqué unos cartones por debajo para proteger la mesa. La siguiente opción fue realizar cortes con la pinza de alicatar, que si bien lo pude hacer perfectamente, tuve que hacer fuerza con las dos manos a la vez. Existen unas pinzas de acción compuesta o doble acción que son más indicadas para cortar este tipo de material porque se realiza menos fuerza. En los casos en los que el material me lo permitió, emprolijé los bordes que estaban muy desprolijos o serruchito con la pinza de alicatar, colocándola de frente y realizando pequeños pellizquitos. Si era muy duro, sinceramente lo dejé como estaban, como venían, no quería hacer demasiada fuerza. También probé marcar con el cortante de vidrio y separar con la pinza pico de pato, pero en principio no lo pude separar, entonces golpeé, aflojé el corte con la parte de atrás metálica del cortante de vidrio insistentemente y ahí sí pude separarlo. Finalmente probé marcar y separar con la pinza separadora de azulejos y me resultó mucho más práctico, ya que la separación es un poco más abrupta que la pico de pato y me resultó más adecuada. El detalle con el que me encontré en algunos fue que tenían una capa de adhesivo por atrás, que si eran manchas o muy finito, yo lo pude romper mayormente sin problema, pero no lo pude marcar con el cortante y separar. Ya si la capa era más gruesa, ahí ya no pude hacer mucho, no se lo pude retirar y se me complicó, ¿sí? Así que estos no los recomiendo. En cuanto a la disposición del material, al diseño, les comentaba que voy a realizar un tipo trencadís. Digo tipo porque esta técnica tiene una disposición particular, un lineamiento, unas reglas, que en este caso no voy a seguir porque, como les decía, quiero hacer algo bien simple, pero en su visual asemeja a esta técnica. A continuación les voy a mostrar cómo fui disponiendo el material y les recomendaría que practiquen antes de ir a colocarlo, para no demorar demasiado, para que no se complique.
Les muestro un poco a modo de ejemplo para que vean cómo voy a ir armando el diseño de manera bastante simple. La idea es disponer las piezas de manera que sus bordes coincidan lo más que se pueda, dejando una separación entre ellas de 1 o 2 milímetros aproximadamente. Como no quise modificar demasiado las piezas, cortar demasiado, puede que queden algunos huequitos un poquito más grandes por las irregularidades de los bordes, pero la idea es que no sea demasiado notorio. En esta otra vista se puede ver que yo me preparé una especie de molde de papel delimitando el espacio de trabajo para ir teniendo en cuenta los límites, tanto el vertical como los horizontales, respetarlos. En cuanto a la aplicación, la adhesión de este mosaico, hay que tener en cuenta que tenemos la dificultad que es un plano vertical, ¿sí? Así que los métodos de aplicación pueden ser varios, pero se los dejo según la experiencia que tengan ustedes. Hay algunos más simples, otros más complejos. Pero sí les quiero mencionar algunas de las opciones para que ustedes vayan teniendo en cuenta. Una puede ser aplicarlo directamente, es decir, preparo el adhesivo cementicio, el adhesivo para azulejos, coloco una capa sobre la pared y voy aplicando los trozos de cerámica. Por eso les decía que conviene ir practicando el planteamiento de las teselas un poco previamente para no demorar demasiado. También se pueden preparar en algunas bases o cartones, si esta disposición con el tamaño del sector a cubrir, y ya van teniendo un planteamiento de este mosaico para hacer más rápido. Pero también existen otros métodos que son más indicados para realizar mosaico en un plano vertical, que es por ejemplo el método doble directo, que se realiza la primera parte del mosaico, el planteamiento, en la mesa, ¿sí? En un plano horizontal, entonces se trabaja mucho más cómodo y después se aplica al plano vertical. Entonces se corta malla de fibra de vidrio del tamaño del mosaico que voy a realizar y se adhieren los trozos con cola vinílica, se deja secar y después por paños se va aplicando a la pared. Pero obviamente requiere de más explicación y más pasos. También hay métodos, pero que ya son un poco más complejos, que puede ser el doble indirecto o el invertido, ¿sí? Que se realizan uno con contact o con papel craft, pero requiere ya de más experiencia, más explicación específica de esos métodos, que bueno, no se los voy a poder explicar en este momento, pero bueno, quería mencionarles que hay varias formas de aplicar este mosaico. Así que bueno, espero que les haya gustado la idea y que puedan experimentar con diferentes materiales.